En este segundo bloque les quiero presentar, que ya lo tuvimos el mes pasado, al escritor, ensayista, poeta, que es Saúl Ibargoyen, uruguayo pero radicado en México desde hace mucho tiempo ya, desde la época de la dictadura. Y acá él nos está presentando la variedad de libros que él ha editado en todo este tiempo y hablando un poquito de cada uno de ellos. Así que lo dejo en compañía de esta entrevista que está increíble. Bueno, mis queridos amigos, ya pasó un mes, estamos nuevamente acá con Saúl Ibargoyen. Recuerdan que estuvo el mes pasado hablando de su trayectoria literaria. Saúl Ibargoyen, uruguayo, escritor uruguayo que vive en México. Lo tenemos acá, hoy nos trajo varias novedades en cuanto al libro, tenemos varios para mostrarles y bueno, le vamos a pedir que nos hable un poquito de cada uno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, gracias por este reencuentro de unos cuantos días. Aquí estamos ante ustedes, pues, sí, con temor de trabajar sobre su paciencia, pero acá, como dice Mariana, tenemos algunos de los libros que hemos publicado a lo largo de muchos años. Ahí está. Estábamos hablando fuera de cámara. Este lo escribiste siendo muy joven, dice 56, 59. Sí, se llama La Espada de Fuego, hace alusión al Antiguo Testamento, al libro de Génesis. Es el ángel que queda custodiando la entrada del paraíso con una espada de fuego. Esos son poemas de juventud que aparecieron por ahí, estaban en una versión a máquina, a la antigüita, en la máquina mecánica, ¿no? Sí, sí, esa que cosa, todos usamos. Esos aparatos que ya se consideran superados por la tecnología, pero quién sabe si es así. El hecho es que esos poemas tienen un trasfondo de carácter religioso, no porque yo sea creyente, sino porque siempre me interesó la literatura sagrada, digamos, o las culturas del libro, ¿no? El islamismo, el cristianismo y el judaísmo. Cada otro también los tienen, pero son dos culturas que de alguna forma se asemejan, pero son diferentes. Sí, bueno, tiene más o menos una serie de... se acompañan, digamos, ¿no? Para no entrar en un tema complejo. Ahí está. Pero que siempre me ha interesado, ¿no? Porque forma parte también de los desarrollos de la cultura y de la historia que de alguna manera compartimos y que influyen en nosotros. Eso es uno que... Pero acá tenemos otro, si me permites que yo quiero que hablemos de todos un poquito. Sí, va a estar un poco largo. Bueno. Acá. Esto es unas versiones que yo hice de un poeta árabe medieval del siglo XIII, Mahmud ibn al-Mahar. Lo que vemos aquí en la portada son los distintos nombres de Alá. Alá tiene 99 nombres y cada nombre en realidad es una cualidad del Dios de los musulmanes, Alá. Pero este es un poeta que escribe unos cantos a la amada. Yo no sé árabe, muy poquito, y con la ayuda de algunas personas y haciendo retraducciones pude lograr este libro. Le hice una presentación, hice un estudio, tuve como 8 años trabajando en eso, casi 10 años. Sí, me dio un trabajal, como se dice, ¿no? Pero creo que la versión es bastante decente y que se pudo ofrecer al público después de muchos años de trabajo. La edición está muy cuidada, es una edición mexicana. Muy buena, está muy linda. Y eso me produjo mucha satisfacción porque además es un mundo con el cual yo me he sentido siempre atraído por ese mundo. No sé por qué. Quizá por alguna experiencia de la infancia, me acuerdo. Sí, puede ser. Pero esas cosas son para uno misteriosas porque no las puede descifrar, pero deben ser totalmente normales, ¿no? Sí, quizás sí. Cuando uno encuentra el origen se da cuenta que es totalmente normal y natural. Y claro, ya pasando, porque esto también implica mis intereses acá, por ejemplo, eso tiene que ver con el Corán, así como acá tiene que ver con el Antiguo y Nuevo Testamento, sobre todo con el Antiguo Testamento. Ya seguimos con el tema religioso. Sí. Y yo no soy creyente, repito, antes era agnóstico, ahora soy ateo. ¿Es ateo gracias a Dios, como dicen algunos? Sí. Obviamente no, yo no niego nada, ¿no? Pero... Y ahora si quiere pasamos a, digamos, en la cultura que tiene que ver con Oriente. Bueno, ¿cómo no?
está, si me permite mostrar esto. Sí, bueno, todo. Vamos esto tiene que ver con una experiencia que yo hice con respecto a la cultura y a la literatura japonesa. Yo escribí haikus, que son unas expresiones poéticas muy breves, son de 3 versos, de 5, 7 y 5 sílabas, en la equivalencia al español. Ahí está. Pero el haiku es una manifestación, dijimos, muy breve, que tiene un desarrollo digamos, milenario, ¿no? Y en la época del haiku clásico, que acaba en el siglo XIX, pero que todavía se sigue escribiendo haiku. Yo el título del libro, o de la parte del libro que me corresponde, por la otra parte es de una escritora japonesa, que hicimos una traducción con una autora japonesa que ya murió. El haiku yo lo pongo entre comillas, el título, porque yo entiendo que el haiku solo se puede escribir en japonés. No hay. Y la equivalencias, no hay traducción. No, la traducción es imposible, y además señala una forma cultural que está vinculada con el budismo zen. Es decir, el haiku es una composición poética que surge de la contemplación, hay toda una filosofía y matices religiosos también incluidos, ¿no? Es decir, no solamente una estructura como es el soneto, ¿no? Que el soneto, que nace en Italia, pasa luego a Occidente, y es una estructura en la cual cabe cualquier tema. El haiku no es así, es otra cosa, tiene matices filosóficos, religiosos, que no son únicos, digamos, sí, pero que además no corresponde estrictamente a nuestra cultura y a nuestra formación. Pero a mí siempre me atrajo mucho. Ahora, si queremos pasar a otras cosas, sí, una novela, La Última Copa. La Última Copa. Que tiene que ver con el tango que cantaba Gardel, ¿no? Ah, sí. Y brindemos nomás, no le voy a cantar, por supuesto. Y brindemos nomás la última copa, así. ¿Así? Y ahí viene el título del libro. Ay, qué bueno. Es una novela más o menos autobiográfica de mi época de alcohólico, era un alcohólico de verdad. Ah, sí, de aquello de los buenos. Como decía Rubén Darío, digo, bebo poco, pero cuando bebo lo hago severamente. Y eso justamente es una reconstrucción autobiográfica, pero en la cual también intervienen otros personajes, porque en definitiva es una novela, ¿no? A nadie le interesa mi vida de borracho, ¿no? Claro. Yo hace ya 15 años que no tomo alcohol. ¿Y usted esa novela la hizo estando en México o acá en Uruguay? En México. Esa es una. Es esta otra que se llama La Musa en Calzones. Son cuentos. Cuentos cortos. Sí, cuentos ahí de diversa extensión, son 9 cuentos nada más. Y lo que figura en la tapa es la figura de la diosa Inanna, que es la diosa del amor de la cultura mesopotámica, ¿no? Y ahí se trata el tema de la musa, que tiene que ver con la poesía de todos los tiempos, ¿no? Ahí está. La musa, digamos, inspiradora de los poetas. Ah, es la musa inspiradora, me parece bien. Y después tenemos otro acá, Palabras. Sí, este es un libro de poemas que sacó un premio nacional en México en 2004. Y yo generalmente no me presento a los concursos que hay que presentar, digamos, material inédito. Ahora, si es publicado no importa, pero con mi compañera Marilu se lo insistió mucho en que lo mandara, y dije, bueno, ya acepté, porque la musa siempre manda, siempre. Uno, el poeta, obedece y hace lo mejor que puede, ¿no? Y lo mandé, y un día sorpresivamente recibí una llamada que había sacado el premio, ¿no? Ah, qué bueno. Esos reconocimientos vienen bien. Sí, a uno lo estimula un poco. Lo estimula. Y ayuda, claro, a pagar las deudas también. Que eso es importante también. Sí, sí. Y luego, para terminar esta recorrida... Sí, vamos a hablar de esa novela última. Esta novela, no digas que es la última, es la más reciente. La más reciente, la última que escribió hasta ahora. Exactamente. Esta novela, pues, es El torturador. El torturador es una escritura bastante reciente, además la terminé hace un año, y luego, bueno, apareció un editor de ediciones EON, que me han publicado muchos libros ahí en México y con la cual colaboro,
esa editorial pues se animó y lo sacó. Ahora, esta novela tiene una característica particular, de que yo inventé un país que es una mezcla de México con Uruguay. Ahí aparecen diversos personajes históricos, figuras de la política reciente, digamos de la predictadura en Uruguay, de la dictadura después de la dictadura, pero todo en un país inventado. Ahora, toda similitud se debe a la coincidencia, como dice. Y es una novela dura, digamos, ¿no? Mi psicoanalista leyó la novela y me dijo que había quedado temblando. ¿Ah, sí? Ah. No sé si me autorizo yo a ella a que yo diga eso, pero así fue. Es la vida de un torturador, desde chiquito hasta que lo juzga, aunque no se sabe el resultado de ese juicio. ¿Y usted cuenta las torturas que hacía ahí? Sí. Ah, bueno, por eso. Y además en un marco político muy amplio, ¿no? Y muy cuestionado. Ahí hay una crítica política muy fuerte a determinadas tendencias autoritarias, una crítica al fascismo también. Es una novela política por un lado, pero que está engarzada en la vida no solo de ese personaje, sino de otros que van apareciendo ahí. Y para mí es una especie como de testamento político en algún sentido, dado que las cuestiones políticas las he tomado yo en poemas, en otras novelas, en cuentos. Es una forma de dejar asentado lo que sucedió. Incluso el tema de la tortura, que yo lo he tomado también en otros cuentos, ¿no? Y novelas también, en mi primera novela, por ejemplo, porque es algo que lamentablemente se sigue practicando y cada vez con más salvajismo y brutalidad. Es increíble eso, ¿no? Sí, porque la violencia que implica la tortura tiene un contenido ideológico. No es porque venga alguien malo que hace esas cosas porque le gusta, no, tiene un contenido político, ideológico, con una finalidad determinada. Y eso es lo que yo veo. No, lo peor que con una justificación, porque la persona que lo hace tiene una justificación porque lo hace. Sí, pero lo hace por alguna razón. Sí, no claro. Lo hace porque se le ocurre, un día salió enojado y le pegó a alguien. Sí, pero siempre hay una justificación. No, es una manifestación de carácter político ideológico, ¿no? Y yo también aprovecho para hacer también en ese sentido una denuncia. Incluso esta figura que aparece en la portada se ha utilizado en la propaganda contra la tortura a nivel mundial, ¿no? Porque hay movimientos contra la tortura. Claro. De organizaciones no gubernamentales que trabajan mucho en eso. Y yo tomé esa figura, le hicimos unos cambios. Por eso que aparece la sangre, este cuchillo suelto en el aire ahí. Eso fue una idea de los diseñadores, ¿no? Porque la figura es en blanco y negro, ¿no? Y se utiliza en muchos carteles, por eso la usamos acá también, para que ahí se reconozca el trabajo que están haciendo también esas otras organizaciones contra el fenómeno de la tortura, que es un fenómeno muy extendido, ¿no? Ahora lo utiliza la forma salvaje del capitalismo, el imperialismo, lo están utilizando mucho, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y entonces de paso aprovechamos para hacer una crítica social, aunque la finalidad es presentar simplemente una serie de personajes que se ven envueltos en situaciones determinadas y que están sometidos al sistema. Sí, y otros por otra parte. Ahí está, usted dijo, sometidos al sistema. Sí, y por otra parte, otros personajes se manifiestan de distintas maneras contra ese sistema. Porque frente a una acción de algún tipo, que es una ley de la física, se produce una reacción. Entonces, frente al autoritarismo, al fascismo, la imposición política, ideológica, se levanta siempre una fuerza esperanzada para combatir eso. Muy bien, dígame, entonces, ¿y si las personas lo quieren comprar, ya están en las librerías de acá de Montevideo también o hay que ir? No están. No están todavía. Espero que esté en la librería de México, que se distribuya ya. En el México sí. Vamos a ver si lo podemos publicar acá el libro. Hay que publicarlo. Estamos haciendo algunas gestiones, pero sobre eso nunca se sabe. El mundo editorial es muy complejo, muy difícil, muy enredado. Eso es en todos los países. Eso es así mismo. Bueno, Saúl, es un placer como siempre estar con usted. Gracias, y creo que ahora se va a quedar de vacaciones. Hacer un poco de verano y luego, primero haremos esta actividad con el encuentro de poesía del 1 al 4 de diciembre. El 1 al 4 de diciembre, ¿que va a ser dónde, me dijo? Montevideo y Libertad, ahí cierra. Ahí está.
Todavía no tengo el programa muy definido, pero va a haber mucha actividad. Va a haber mucha actividad. Bueno, como siempre, un placer haber estado con usted. Bueno, muchas gracias mañana y gracias a ustedes por la paciencia otra vez. No, por favor. Bueno, estuvimos entonces con el escritor Saúl Ibargüengoyen.